Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenidos nuevamente al segundo capítulo de microbiología. En este segundo capítulo vamos a ver la parte de virología y micología. ¿Ya? Primero vemos todo referente a virología. Primer parcial y segundo parcial en virología. Damos el segundo parcial y el resto del avance en micología. ¿Ya? Es decir, a partir del segundo parcial en adelante avanzamos los temas de micología, que son 3 o 4 temas referente a las enfermedades que son causadas por hongos. ¿Ya? Bien, entonces hoy día vamos a conocer de manera general a los virus y cuáles son las enfermedades que producen y cómo las producen. ¿Alguien, usted puede verlo, el concepto? Los virus son partículas formadas por ácidos nucleicos y proteínas, considerados como la forma más pequeña de vida. Son ultramicroscópicos, solo se consiguen observar con el microscopio electrónico. Bien, entonces los virus, a diferencia de las bacterias, son ultramicroscópicos, con la gran diferencia, como ven en la imagen, de tamaño de los virus a una bacteria. Una bacteria, habíamos dicho de que es una célula procariota, que solamente tenía membrana y su cromosoma, nada más, no tiene núcleo. Pero en relación al tamaño con el virus, mucho más grande. El virus es solo una partícula proteica, nada más, una proteína que contiene un material genético. El material genético que contiene el virus es lo que le da la capacidad de producir daño a las células de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué el virus puede causar mayor daño que la bacteria? Porque estas partículas de proteínas son intracelulares y en algunas ocasiones no logran ser identificados por el cromosoma de una célula y por eso el virus pasa desapercibido en una célula. O lo que es peor, que llega a controlar la célula y esta no es capaz de defenderse frente a la presencia del virus dentro de la célula. A diferencia de la bacteria, que es una célula, que era mucho más fácil destruirla. Rompíamos la membrana y la bacteria muere, ¿no? Pero el virus no, porque el virus vacía su material genético dentro de la célula y la controla completamente, como lo hace el virus del VIH. Y solo pueden ser vistos a través del microscopio electrónico. Los microscopios que tenemos en los laboratorios acá en la universidad son microscopios ópticos, ¿ya? Entonces, los microscopios ópticos solo vemos células. Vemos bacterias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, espermatozoides, células. Pero una partícula proteica como un virus no se puede ver. Tendríamos que utilizar un microscopio electrónico. Y los microscopios electrónicos solamente los tienen los laboratorios que trabajan con estructura de virus. Con relación a la estructura de los virus, se clasifican en 2 tipos: los virus desnudos y los virus envueltos o los virus con envoltura. ¿Por qué se lo denomina así? La composición que tiene un virus es una membrana llamada cápside. Esta cápside está compuesta por capsómeros. ¿Qué son los capsómeros? Son agrupaciones de proteínas. Un capsómero es una agrupación de varias proteínas que tiene una pequeña capsulita. ¿Ya? Eso es un capsómero. Ahora, varios capsómeros forman la cápside. La cápside es la envoltura que protege el material genético del virus. Los que solamente tienen la cápside y el genoma se denominan virus desnudos. Y los que adicional a eso tienen una envoltura más se denominan virus con envoltura. ¿Ya? ¿Por qué lo tienen? Porque así es su naturaleza. Ahora, cuando empecemos a llevar a vamos a mencionar, por ejemplo, el virus de
El virus del sarampión es un virus con envoltura, ¿ya? El virus la poliomielitis es un virus desnudo. Entonces, directamente ya cuando hablamos de un virus, hablamos sobre su estructura. Para cuando hablemos del virus, de su estructura, ustedes ya van a saber a qué nos vamos a referir con envoltura o sin envoltura. ¿De qué está compuesta esa envoltura? De glucoproteínas. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista estructural, ustedes lo ven así, y hasta uno podría pensar que el virus con envoltura es el que tiene mayor capacidad de resistencia, pero sin embargo esto no es así. Los virus sin envoltura, los desnudos, son los que pueden llegar a tener mayor capacidad de resistencia por la composición de su capsómero, es decir, la cápside de los virus desnudos es mucho más potente que la envoltura de los virus con envoltura. ¿Ya? Pero eso es la naturaleza de ellos, así están formados. Entonces los virus pueden definirse como agentes infecciosos caracterizados por ser parásitos intracelulares obligados. El término parásito significa de una célula o un ser humano o un virus que se aprovecha de otra célula o de otro ser humano. Entonces los virus son parásitos celulares. ¿Por qué dice obligados? Porque la única manera de que un virus pueda permanecer a lo largo de la historia tiene que ingresar dentro de una célula para poder replicarse. Si no ingresa en una célula, no se replica. No es igual que la bacteria. La bacteria es una célula y ella puede dividirse de una célula en dos células. El proceso de división bacteriana se llamaba, ¿cómo se llamaba el proceso de división bacteriana? División binaria. Las bacterias son asexuales, no necesitan otra célula para poder dividirse. Ella solita se dividía en dos. El método de replicación del virus el método de división del virus es a través de la replicación viral. Es decir, el genoma del virus se replica, es como sacar copias de una hoja, sacar varias copias, ir a la fotocopiadora y sacar copias. Lo mismo hace el virus cuando ingresa a una célula. Le ordena al genoma de la célula que le saque copias igualitas a él. Y eso lo hace de todos los componentes celulares, del aparato de Golgi, de los ribosomas. De ahí obtiene todas las estructuras y van saliendo los virus, copiados ya. Para eso lo utiliza la célula. Solo para eso, nada más. Ahora, ¿por qué se produce la enfermedad? En el caso de los microorganismos, como ya habíamos hablado en bacteriología, las enfermedades son ¿qué? Las enfermedades no son más que la respuesta del sistema inmunitario frente a la presencia de un microorganismo. Cuando un microorganismo ingresa a nuestro cuerpo, el sistema inmunitario reacciona y trata de destruir a esa célula, a esa bacteria o a esa célula infectada por virus. Al momento de destruir es igual que el antibiótico. El antibiótico ingresa y destruye a todas las bacterias, malas o buenas. Lo mismo hace el sistema inmunitario. Empieza a destruir las bacterias y a destruir las células buenas. Si ve a una célula infectada, la destruye, pero también empieza a destruir las células buenas. En la destrucción de las células buenas es cuando se producen los signos y síntomas. Destruyen las células ciliadas, hay secreción, hay malestar, se producen otras citoquinas o citocinas que son sustancias tóxicas para el cuerpo en gran cantidad y eso me produce dolor de cabeza. Se estimula el centro termorregulador del cerebro para poder aumentar la temperatura y mueran los microorganismos o mueran las células infectadas. Por eso se produce una enfermedad. No es una acción directa del virus, no es que el virus llega y empieza a producir sustancias tóxicas, no, porque como ustedes lo están viendo es una proteína y tiene un genoma que quiere ingresar a una célula y replicarse, nada más, es lo único que quiere hacer. La única diferencia es que el sistema inmunitario reacciona. Suena tan, pero tan
controversial, pero es la realidad. Cuando nosotros nos enfermamos por un proceso infeccioso, en realidad es el ataque de las mismas células nuestras. ¿Ya? Solo que cada virus o cada microorganismo tiene afinidad por un tejido, por eso nos afecta de manera distinta, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, infecciones urinarias, al cerebro, en el caso de los virus que afectan al cerebro, como el virus de la rabia, de la poliomielitis que produce la parálisis flácida aguda, menores de edad. Aparte de los virus que tienen una cápside y un genoma, un material genético, una identificación genética, existen otras estructuras similares a ellos que tienen otra denominación, no se los conoce muy bien, no se los ha estudiado muy bien, pero igual llegan a afectar al ser humano. Son los priones, los viroides y los priones y los viroides. Estos priones son estructuras proteicas, es decir, solo son pequeñas cadenas de proteína, no contienen material genético. Los priones solamente es una cadena de proteínas. Pero ¿por qué esta cadena de proteínas puede llegar a afectar al ser humano? Porque se une a las cadenas de proteína de mi célula y altera su función. ¿Dónde afectan principalmente los priones? A las células cerebrales. ¿Cuáles son los animales que transmiten los priones? Principalmente el ganado vacuno. ¿Habían escuchado ustedes la enfermedad de las vacas locas? Es causado por un prión. ¿Cuándo entra al ser humano? Cuando comemos el cerebro de la vaca infectado. Comemos el cerebro de la vaca, ingresan las proteínas y se van también a nuestro cerebro y producen enfermedades que los periodos de incubación van de 20 a 30 años. Es decir, ingresa el prión y el primer síntoma que yo presento de esta enfermedad es 30 años después de haberlo ingerido. Lo puedo ingerir a los 5 años y a los 35 recién voy a empezar a tener los síntomas. Una de las enfermedades que causan al ser humano se llama insomnio fatal. ¿Qué es un insomnio? La ausencia del sueño. Ahora, imagínense no dormir el resto de su vida. Morir. Exactamente. ¿Cuánto dura un ser humano? Eso causa este tipo de proteínas. Máximo durará unos 7 a 10 días sin dormir. No dura más. Después empiezan ya a haber alucinaciones, alteraciones de conciencia y un montón de fallas neurológicas y el paciente termina falleciendo. Y produce otras afecciones que eso lo vamos a ver más adelante también. Es solamente para ir conociendo de que existen otras estructuras que son proteínas similares a los virus. Bien, ahora para poder clasificar a los virus existen muchos métodos de clasificación. Lo podemos hacer a través de su estructura, es decir, de su tamaño, de su forma, del ácido nucleico que presenta. Lo podemos hacer a través de la enfermedad que producen. Por ejemplo, hay algunos virus que afectan a un determinado órgano, afectan solo al hígado, entonces se lo denomina virus hepático, ¿no? Tiene el nombre del órgano que daña. Los virus de la hepatitis son de la A a la T. Virus de la hepatitis A, B, C, D, todos dañan al hígado. Solamente que, ¿cuál es la variación que hay en todos esos virus de la A a la E? Es la variación en su genoma. Todos los genomas son completamente distintos. Así como una mamá tiene 6 hijos, por más que sean de la misma mamá y el mismo papá, todos tienen distintos genomas, ¿no ves? Distintos genes. Hay gemelos, hay trillizos, cuatrillizos, quintillizos, pero todos son genéticamente diferentes. Otra variación de estos virus que
son varios genomas, como en el caso de los virus de la hepatitis, vamos a seguir el ejemplo, es el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, el mecanismo de transmisión de la hepatitis A produce intoxicación alimentaria a través de los alimentos. Yo consumo un alimento contaminado, ingresa el virus a través del alimento. El virus de la hepatitis B mayormente se transmite de forma sexual, transfusión sanguínea, utilizar jeringa cuando hay droga endovenosa, trasplante de órganos, y así sucesivamente hay diferentes tipos de mecanismos de transmisión. Los métodos de transmisión también es otra forma de poder clasificar a los virus. Hay algunos virus que se transmiten por vía respiratoria, que son los ortomixovirus, por ejemplo, que son la primera familia de virus que vemos, virus de la gripe, todos los que producen afección respiratoria. Después tenemos a los virus que son transmitidos por vectores, como es el caso de los que producen síndromes febriles. ¿Cuáles son? Dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Todos esos virus que se transmiten por vectores es una forma de clasificar a los virus también, ¿ya? Entonces, las familias de virus que vamos a ir viendo van a tener justamente una clasificación, ¿no? Van a tener un mecanismo de transmisión por la afección a un órgano, a un solo órgano, simplemente que va a cambiar su genoma. Los neurológicos causan afectación al sistema nervioso central. Por ejemplo, la familia del virus herpes, que afecta solo al sistema nervioso central, a las ramificaciones superficiales, el virus del herpes tipo 1, el labial, el genital, el zóster, la varicela, el virus de la rabia, que produce afectación neurológica también. Con respecto a estructuras, igual, hay algunos virus que tienen forma icosaédrica, otras helicoidales, otras que son un poquito más complejos, virus desnudos, virus con envoltura. Hay algunos virus que en su composición genética son formados por ADN. Estos virus tienen procesos de replicación mucho más sencillos. ¿Por qué? Porque el genoma de nuestra célula es ADN. Es más fácil para ellos ingresar a mi célula y pedirle que haga copias del virus. Sin embargo, los ARN tienen una enzima adicional. Esta enzima adicional les ayuda a convertir el ARN en ADN. ¿Para qué? Para que mi célula no logre identificar al virus y haga copia y piense de que es parte de ella, ¿ya? El virus del VIH, por ejemplo, tiene una enzima llamada retrotranscriptasa. Esta enzima, el virus del VIH, es virus ADN, ¿ya? Ingresa a mi célula, es virus ARN, ingresa a mi célula a través de la enzima retrotranscriptasa, cambia su material genético a ADN, ingresa al núcleo, se replica, sale del núcleo, vuelve a cambiar su genoma a ARN para no ser identificado y sale de la célula. Hace doble cambio de su genoma. Por eso hasta hoy en día, o mejor dicho, ha pasado bastantes años para encontrar cura contra el VIH, por ese mecanismo que tiene de cambio en su genoma. Ahora, hay procesos de cambio en la mutación. Hay procesos de cambio en el genoma que se denomina mutación. Esa mutación es simplemente el cambio en la acomodación de la cadena genética, ¿ya? La cadena genética es una cadena de genes que tiene una conformación. Un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa con una mutación? Simplemente hay un cambio en los genes, nada más. En algunas ocasiones no pasa absolutamente nada con el virus, no lo modifica, no lo cambia. En algunas ocasiones esto sirve para hacerlo más fuerte al virus y que no sea identificado por el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque cuando hay contacto con un virus, mi sistema inmunitario reacciona y crea anticuerpos contra ese virus. Pero si ese virus muta, cambia su genoma,
los anticuerpos que yo tengo no le van a hacer nada al virus que ha mutado. Un ejemplo de eso es el virus de las influencias, que tiene muchas variantes y todo el tiempo cambia, todo el tiempo muta. Por eso las vacunas contra la influenza se colocan de forma anual, de acuerdo a la cepa que haya circulado en ese año. La cepa que circuló el año pasado, de esa cepa se hacen vacunas y se colocan este año. De la que circule este año se hacen vacunas, se coloca el siguiente año y así sucesivamente. ¿Ya? El virus de la gripe es uno de los virus que mayor capacidad de mutación tiene, que ha tenido hasta hoy en día. Eso, y adicional, si nos vamos al origen del virus de la influenza, tienen muchos orígenes. Hay de las aves, por ejemplo, hay una cepa, del cerdo hay otra cepa. Entonces, si viene de varios animales y se juntan las cepas, igual hay muchos cambios en los genomas y eso lo hace al virus que mute cada vez más. Esas son algunas diferencias o algunas clasificaciones de los virus de acuerdo a sus procesos, a sus cambios en la mutación. Bien, habíamos dicho de que existen dos tipos de virus de curso de estructura, son los virus desnudos y los virus con envoltura. ¿Cuáles son los componentes del virus desnudo? Solamente tienen proteínas y ácido nucleico, nada más. Los capsómeros son conformaciones de proteínas. ¿Cuáles son las propiedades que tienen? En su entorno es estable, es decir, resisten frente a temperatura, ácido, proteasa, detergente, desecación, y es liberado en una célula mediante lisis. ¿Qué significa? Que para que salga de una célula, cuando se replica en una célula, la destruye a la célula, a diferencia de otros virus que no destruyen. Luego tenemos a los virus con envoltura. Los componentes de estos, aparte de las proteínas y el genoma, tienen lípidos y glucoproteínas. Los lípidos y las glucoproteínas se encuentran en la membrana externa. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades? En el entorno se degrada, es sensible frente a ácido, detergente, desecación, calor. Por eso les decía, los virus con envoltura pareciera que son más resistentes porque tienen una envoltura adicional. Pero sin embargo, esto es una desventaja para ellos, porque esta envoltura adicional está compuesta por lípidos y glucoproteínas que son muy sensibles a todos los procesos de destrucción. Los detergentes, cambios de temperatura, desecación, todo. Entonces esto lo convierte en estructura más débil. Ahora, pasos de la replicación viral. Estos son los pasos de manera general como un virus se llega a replicar. Hay algunas variaciones en estos pasos, sí la hay. Principalmente el proceso de replicación del genoma. ¿En qué sentido? Que en algunas células, algunos virus se replican en el citoplasma y hay otros virus que se replican en el núcleo, pero después todos los pasos de replicación son los mismos pasos, ¿ya? Y vamos a ir mencionándolos uno por uno. El primer paso es el reconocimiento de la célula diana, es decir, el virus reconoce a la célula a la cual se va a replicar, va a ingresar. Una vez la reconoce, se une a ella. ¿A través de qué? A través de receptores que tiene nuestra célula en la superficie. Se anclan esas glucoproteínas o esas proteínas que tienen los virus, se anclan hacia los receptores de nuestra célula. Una vez se une, empieza el proceso de penetración a la célula. Penetra en la célula, cuando está dentro de la célula, pierde su envoltura. ¿Ya? La envoltura se abre, ya sea porque sea los que son con envoltura o los que son desnudos, su cápside se abre. ¿Para qué? Para vaciar el material genético, porque el único poder que tiene el virus es su genoma, el resto solamente es para mantenerlo, para protegerlo. Una vez pierde la envoltura, empieza el
verdadero proceso que es la transcripción y la replicación. Esta transcripción significa que dependiendo del tipo de genoma que tenga, si es ARN se va a transcribir y se va a convertir en ADN. Si no es, si es simplemente ADN, directamente empieza a la replicación. Le ordena al núcleo de mi célula o le ordena a las estructuras de mi célula que realicen copias similares a él, ¿ya? Y eso lo tiene el poder de realizar esta capacidad para poder de esta manera formar más virus. Empieza la síntesis de proteína y empieza también, paralelo a eso, empieza el ensamblaje de los nuevos virus. Los ribosomas y el aparato de Golgi son las principales organelas que aportan, donan estructuras o forman estructuras que ensamblan al virus, es decir, la cápside de los nuevos virus, las envolturas de los nuevos virus salen de estas organelas de la célula y una vez formados los nuevos virus empiezan a salir, algunos por fusión, es decir, simplemente penetran la membrana y salen, y otros por destrucción de la célula, por lisis celular, sí o sí la rompen la membrana y salen hacia el exterior y esa célula queda muerta, ¿ya? Hay algunos virus que producen directamente muerte celular. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando las enfermedades. Habíamos dicho de que el material genético está conformado por ADN y ARN. ¿Cuáles son las propiedades que tienen estas diferencias? Por ejemplo, los virus ADN generalmente establecen infecciones persistentes. ¿Qué significa? De que los virus con ADN son aquellos virus que ingresan al cuerpo humano y permanecen en algunas estructuras del cuerpo, como por ejemplo los ganglios linfáticos, permanecen inactivos para toda la vida. VIH, hepatitis B, los virus herpes, esos virus ingresan dentro del cuerpo y permanecen el resto de nuestras vidas, solo que se mantienen inactivos y en bajas de defensa o en bajas del sistema inmunitario se vuelven a reactivar y vuelven a presentar nuevamente la enfermedad o los signos y síntomas. ¿Alguien alguna vez ha tenido la lesión en el labio por el virus herpes simple labial tipo 1? ¿Alguien ha tenido esa lesión fea que sale en el labio? Eso es causado por un virus. Pero ¿cuándo sale la lesión? Cuando estamos sometidos principalmente a un estrés. O si están anémicos, si están desnutridos, si no han dormido, utilizan drogas, sale la lesión en la boca, ¿ya? Están inactivos, así que hoy lo utilizan como retroviral. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Es lo mismo por el que sale así con un poco de fuego dentro de la boca. El mismo virus lo causa, se llama gingivotomatitis, causa el herpes simple. Lo que menciona su compañero, las ampollitas que salen dentro de la boca, se llama gingivotomatitis. Y un virus viene de gingivitis, inflamación del paladar blando o paladar duro, que aparecen esas ampollas dentro de la boca. Eso es causado por el virus herpes también, ¿ya? O las que se exteriorizan en el labio superior o inferior, que son las lesiones, la famosa, ¿cómo se llama? Afta. Bueno, las aftas son blancas. Fuego, Beso beso de la sama, ¿cómo le dicen en Brasil? Beso la araña. ¿Cómo le dicen? No, a la lesión que sale en el labio. Porque a veces hay algunos. ¿No ves? Entonces, esas lesiones pueden aparecer por reactivación. Están los virus dentro de los ganglios linfáticos inactivos, pero cuando hay bajas de la defensa, se reactivan nuevamente y aparece la lesión. ¿Ya? Eso pasa con la mayoría de los virus. O el herpes zóster, que aparecen las lesiones en la parte del tórax, debajo
de los pezones o de los senos, esas lesiones gruesas que aparecen, siguen una terminación nerviosa. Generalmente afectan al nervio intercostal, ¿ya? Y son muy dolorosos. Puede aparecer en la parte del tórax o en la parte del abdomen. Duele bastante. A mí nunca me ha dado, pero los pacientes vienen y están llorando de dolor. Los virus ARN están en transitorio. La mayoría de estos virus se replican en el citoplasma. Su estructura del genoma determina el mecanismo de transcripción y replicación. Son más propensos a sufrir mutaciones los ARN a diferencia de los ARN. Patogenia viral. ¿A qué se refiere con la patogenia? La patogenia se refiere a la interacción entre los factores virales y los del huésped que conducen a la manifestación de la enfermedad. En una infección viral existen ciertos estadios que permiten a los virus la diseminación de un huésped a otro. Estos estadios son infección inicial del huésped, diseminación y eliminación del virus al exterior. ¿A qué se refiere con patogenia viral? Es decir, una enfermedad, en el caso de los virus, se da por la condición del huésped de reaccionar frente a un virus y los factores que tiene el virus, que producen daño, ¿no? Pues se unen estas dos cosas y se produce una enfermedad. Ahora, existen diferentes tipos de estadios en el ser humano, que son tres: infección inicial, que es cuando ingresa el virus a mi cuerpo. La segunda es la diseminación dentro de mi cuerpo, y la tercera es la salida al exterior, como en el caso de las bacterias. Ingresa, se disemina y sale al exterior. ¿Ya? Entonces, como destaca, o doutor tem que hacer uma clínica e cada situação vai ser um tratamento. A infecção é uma coisa. Generalmente la infección inicial, hablando en términos clínicos, ¿cuál sería? En esa etapa las personas no acuden cuando se da la diseminación. ¿Por qué? Porque en la diseminación hay los signos y síntomas y recién viene el paciente. Pero en la infección inicial no, porque recién se está entrando el virus. ¿Cuál sería? En términos clínicos, periodo de incubación. Infección inicial es el periodo de incubación, cuando el virus ingresa al cuerpo y está empezando a replicarse. Se replica, y una vez se replica, alcanza tejidos que le ayudan a ir a otro órgano. Eso se llama diseminación. Por ejemplo, el virus de la rabia muerde, ingresa a través de la mordedura del animal rabioso. Lo primero que hace el virus es replicarse en el músculo, en el lugar donde mordió. Se replica tanto que llega a los nervios periféricos. Una vez llega a todos los nervios periféricos y profundos del músculo, recién empieza a ascender a través de las terminaciones nerviosas hasta llegar a la médula espinal. ¿Ya? Recién empieza a diseminarse y llega a las terminaciones nerviosas, llega a los nervios más profundos y empieza a subir a la médula espinal y al cerebro. Eso se llama diseminación. Para eso pasa un tiempo también. Por eso es importante la colocación o la reacción de colocar o dar un medicamento frente a una determinada patología viral, porque eso puede determinar si el paciente se puede salvar o no. En el caso del virus de la rabia, tenemos que iniciar las vacunas antirrábicas humanas al minuto 0 de la mordedura. Pasan 24 a 48 horas, incluso hay algunos libros que dicen 72 horas desde el momento que el perro muerde hasta el momento que los virus empiezan a ascender por las terminaciones nerviosas. Y hasta que lleguen al cerebro, el tiempo que llega al cerebro está determinado por el lugar de la mordedura.
No es lo mismo que me muerda en el tobillo a que me muerda en la cara. Me muerde en el tobillo y a los 30, 40 días recién va a llegar a mi cerebro. Me muerde en la cara y a los 5 días ya se va a manifestar. ¿Cuál es la acción de la vacuna? La acción de la vacuna es tratar de retener, de destruir y de formar anticuerpos. Más que todo formar anticuerpos para tratar de disminuir la mayor cantidad de virus posible, detener el crecimiento del virus, que no ingrese a la médula espinal. No vídeo genético nosso DNA, a bactéria é mais fácil para. La bacteria es más fácil porque el medicamento venía y la destruía. El virus no, es más difícil. En realidad ni un virus es destruido, ni un medicamento destruye a un virus, no lo destruye. El sistema inmunológico no lo ¿Qué es lo que hacen los medicamentos? Tratan de destruir, tratan de retener al virus, ¿ya? A través del medicamento, de destruir su membrana, en el caso de los que tienen membrana, y otros destruyen células infectadas por el virus. ¿Qué es lo que lo mantiene al virus vivo? Su membrana. Pero estamos diciendo de que cuando ingresa a la célula, él rompe la membrana y vacía su material genético. En el momento que vacía el material genético y el virus ya está sin su capa, sin su casa, sin su membrana, si en ese momento mato a la célula, el virus se desintegra. No hace nada. Dentro de la célula, ese genoma se destruye y listo, no pasa nada. Pero si ya se replica y vuelve nuevamente su membrana, ahí sí. Ese virus sale e infecta a otra célula. Porque la única manera de ingresar a una célula es a través de su membrana. Porque en su membrana del virus están los receptores para poder unirme a la célula. Si yo mato a la célula con el genoma dentro de él, se destruye el virus. Porque ese genoma no logra ingresar a una célula. Sí o sí necesita su membrana. ¿Se entiende? Sí o sí necesita su membrana. Entonces ahí es donde el sistema inmunitario actúa, identifica esa célula que está con una partícula viral y la destruye. De esa manera es que se trata de retener la infección causada por los virus. Pero el de la rabia no lo hace nada. Pero el de la rabia, ¿por qué el de la rabia es más mortal? Porque el sistema inmunitario no tiene mucho acceso a las neuronas. No hay mucho acceso, no es igual que en otros tejidos. Es más difícil acceder. Modelos de infección. Hay dos tipos de modelos de infección: las infecciones agudas y las infecciones persistentes. Cuando nos referimos a infecciones agudas, son procesos, como su nombre lo dice, agudos, que tienen un tiempo corto y determinado. Una gripe no pasa de los 7 a 10 días, ¿no? Esas son infecciones agudas. Una infección por rotavirus que produce diarrea es una infección aguda. Tiene un curso de la enfermedad. Ingresa el virus, se disemina y sale al exterior. Pasaron 5 o 7 días de la enfermedad y nada más. Pero una infección persistente es donde el virus ingresa, produce los daños, baja la cantidad de virus y se mantiene latente en un ganglio y se queda ahí. Vuelve a reactivarse de aquí a un tiempo, vuelven a aparecer los síntomas. Eso se llama infección persistente, ¿ya? Esos son los dos modelos de infección. No se vayan a olvidar: modelos de infección aguda y persistente. Pregunta de examen. Mecanismo de contagio e inmunidad. El virus se puede transmitir de la siguiente manera: transmisión directa de una persona a persona por contagio. Ejemplo, el virus de la gripe, yo voy a toser, estornudar, se van gotitas de fluye, aerosoles, la otra persona respira. Eso es contacto directo. Otro a través de un animal o otro con el ser humano, como puede ser accidental. Ejemplo de esto tenemos el virus de la influenza,
El virus de la influenza viene de un animal, ¿no es cierto? El COVID, por ejemplo, igual fue accidental, ¿no? Por el murciélago, la rabia igual es accidental porque el murciélago es el animal, ¿cómo se llama? No, el portador inicial, ¿ya? Es el murciélago. En el murciélago está el virus de la rabia y a él no le produce nada. Pero si muerde a otro animal, al perro por ejemplo, o al cerdo o a cualquier otro animal, este animal se convierte en un portador y transmite al hombre la enfermedad, ¿ya? Eso pasa con la rabia, porque el perrito no es un portador inicial, el perro con rabia muere, el murciélago no. ¿Ya? El perro en realidad no es el portador inicial, porque los perros mueren también, igual que el humano, mueren los perros con rabia. ¿Ya? A eso se refiere el segundo mecanismo. Y el tercero, los que son transmitidos por vectores o artrópodos, como en el caso del dengue, transmitido por un vector que es el mosquito, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el segundo y el tercero? El segundo, del animal que lo tiene, pasa a otro animal intermediario y salta al humano. El vector es como un vehículo de transmisión. Al mosquito no le afecta, al perro sí. El perro muere por rabia, pero el mosquito no. El mosquito le pica a él, está enfermo con dengue, saca su virus y le pica a él, que no está enfermo, y le transmitió la enfermedad. Pero el mosquito quedó vivo, tranquilo. ¿No ves? Esa es la diferencia entre el segundo y el tercero, entre vector y el segundo como animal, como huésped accidental. A eso se refiere. ¿Sí? Y eso sería todo.